Dios bendiga a todos mis hermanos. Les saluda a su hermano y amigo Franklin Pacheco. Estamos aquí en nuestra nueva transmisión, reuniéndonos una vez más para poder adorar a Dios y para poder estudiar su bendita y su santa palabra. Doy gloria a Dios por todos mis hermanos que nos están acompañando y que nos están siguiendo a través de las redes sociales. Ese es el propósito de esta transmisión: edificar tu vida, bendecirte, bendecir tu casa, bendecir tu familia, bendecir tus generaciones. Alabado sea el nombre del Señor por ti y por los tuyos. La Biblia dice en el Salmo capítulo 63, versículo 1, hablando el salmista David, él dice: Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. En tierra seca y árida te buscaré, donde no hay agua, para ver tu poder y para ver tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Y el salmista David estaba hablando de su necesidad de Dios. Él decía: tú eres mi Dios, tú eres mi Señor, te buscaré de madrugada, porque mi alma tiene sed de ti, y porque mi carne tiene hambre, te anhela. Te buscaré en lugares difíciles, en tierra seca y en tierra árida. Te buscaré donde no hay agua, porque pretendo ver allí tu gloria, como te he visto en el templo, como te he visto en el santuario. Hay una historia muy bonita que relata cuando un estudiante se le acerca a su maestro y le dice: maestro, ¿qué debo hacer para buscar a Dios? ¿Qué debo hacer para encontrar a Dios? El maestro le dice: vamos al río. Era verano y hacía mucha calor, y cuando se sumergieron en el agua y se estaban bañando, el maestro tomó al estudiante y lo hundió en el agua durante unos cuantos segundos. Cuando el estudiante no podía respirar, estaba luchando contra el maestro para poder levantar la cabeza y respirar, instinto de supervivencia. Luego de un tiempo el maestro lo suelta y le pregunta al estudiante: ¿qué fue lo que más te hacía falta cuando estabas debajo del agua? Y el estudiante dijo: lo que más me hacía falta y en lo único que yo pensaba era en respirar. El maestro le dice: cuando busques a Dios o cuando desees a Dios, así como deseabas el aire debajo del agua, en ese momento Dios se te manifestará. Tienes que buscar a Dios por encima de los elementos teológicos. Tienes que buscar a Dios por encima del conocimiento y el raciocinio humano. Debes buscar a Dios con todo el deseo de tu alma y con todo el deseo de tu corazón. Y esa enseñanza me llama mucho la atención porque en honor a la verdad, ahora mismo estamos estudiando elementos de la teología. Y le habíamos dicho al principio y lo hemos dicho y lo retenemos porque ese es el propósito en sí de esta ciencia, que el propósito principal o el porqué de la teología es que el hombre conozca a Dios y que el hombre se acerque a Dios. Pero también la visión de la teología es provocar la necesidad del hombre de buscar a Dios, el hambre. Porque aunque tú tengas todo el conocimiento del mundo y hayas leído todos los libros de ciencia y conozcas todas las ciencias teológicas, si no tienes hambre de Dios, si no tienes deseo de Dios, Dios nunca se va a revelar a tu alma. Por eso es que encontramos mucha gente dentro de la iglesia con mucha inteligencia y con poca sabiduría, que conocen mucho pero que hacen poco y que en realidad nunca han tenido una experiencia con el Dios de la gloria. Porque el Señor dice: tienes que desearme, como decía el salmista David: mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida te buscaré, allí veré tu poder y tu gloria como te he visto en el santuario. Yo quiero que oremos para que comencemos la parte que nos corresponde en esta lección de este día. Señor Todopoderoso, te doy gracias, Dios. Gracias porque tú eres grande, porque tú eres bueno, porque tú eres especial y porque tú eres poderoso. Bendice a cada uno de mis hermanos que se están conectando con esta enseñanza para esta hora. Te pido que tu gloria sea sobre cada uno de ellos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Ayer el tema que nos correspondió tenía que ver tocante a lo que es la religión. Y decíamos que una religión es el conjunto de creencias que tiene como finalidad conectar al hombre con Dios. La palabra para religión es religion, que viene de religare,
que se traduce como volver a unir. Ese es el propósito de la religión. Por medio de la fe, por medio del arrepentimiento, por medio de la búsqueda, volver a unir el hombre con Dios. Y aprendimos que hay dos tipos de religiones desde el enfoque generalizado, general. Según Santiago, capítulo 1, versículo 26, que establece que si alguno se cree religioso, debe refrenar su boca, gloria a Dios, su lengua de todo engaño y su corazón también. Y establece que si alguien tiene este tipo de religión, su religión es vana. Y que la religión pura y sin mácula delante de Dios es buscar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y apartarse de toda contaminación del mundo, de toda inmundicia, de toda mácula. Lo que está diciendo es que en el contexto general hay dos tipos de religión. La religión vana, que solamente se preocupa por el decir y no el hacer, y la religión pura y sin mácula, que es aquella que se preocupa por su prójimo y que se preocupa por apartarse, por santificarse. También aprendimos que los elementos básicos de cualquier religión son: número 1, un Dios; número 2, una revelación de Dios; y número 3, un conjunto de prácticas para conectarse con ese Dios, o ritos. Nosotros tenemos un Dios, tenemos una revelación y también tenemos prácticas para buscar a Dios. Por ejemplo, la oración, el ayuno, la devoción, la santificación, la lectura de la palabra, igual que cualquier otra religión. También aprendimos que cuando dos religiones son contrarias, una de las dos para la otra es secta. Siempre ha sido así. La palabra para secta es jairesis, que se traduce como escuela o partido político. De ahí es que viene la palabra herejía. Por ejemplo, todas las diferentes religiones que no comparten con nosotros desde la óptica del cristianismo, desde nuestra óptica y de nuestra visión, son una secta. Pero para ellos, nosotros también somos una secta. El punto es que hay que buscar a Dios. Y que nosotros debemos buscar a Dios porque le hemos conocido y hemos aprendido a amarle. Y toda fe que no sirva o que no tiene o que no se conecta con nuestro Dios, el Dios que nosotros conocemos por las Escrituras, pues para nosotros evidentemente es una religión adversa o es una secta religiosa. Así es que se ve desde el punto de vista teológico, hermano. Las religiones son como partidos. Ojalá que todos los hombres un día podamos tener la misma fe, el mismo espíritu, el mismo amor en el Dios verdadero. Como dice la Biblia, un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Ahora, en este momento vamos a tomar el punto que nos corresponde para este día es el cristianismo. O sea, en el marco de nuestra fe, desde un enfoque religioso, nosotros somos cristianos. Para los que son cristianos que nos están siguiendo, gloria a Dios, pudiera ser que haya alguien que nos esté siguiendo aquí que diga: yo no soy cristiano. Bueno, pues te respetamos y te pido que te quedes conectado allí y que escuches todo lo que tengamos que decir y que lo evalúes, lo estudies. Pero la mayoría de los que estamos aquí, incluyéndome a mí, somos cristianos y profesamos la fe cristiana. Ahora bien, ¿qué es un cristiano? La palabra cristiano lo que significa literalmente es seguidores de Cristo. Al igual que el judaísmo es la fe de los judíos, pues el cristianismo es la fe de los cristianos. Esta palabra, la palabra cristiano, solamente se encuentra 3 veces en el Nuevo Testamento. En Hechos capítulo 11, versículo 26, en Hechos 26, 28 y en Primera de Pedro capítulo 4, versículo 16. En Hechos 11, 26 dice que a los discípulos se les llamó cristiano por primera vez en Antioquía. En Hechos 26, 28 encontramos la conversación de Pablo con Agripa, donde Agripa le dice a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Y en Primera de Pedro 4:16, Pedro dice que si alguno padece como cristiano, glorifique a Dios. Ese texto, como antesala, el apóstol Pedro dice: si sois vituperados por el nombre de Cristo, porque algo que cualifica a los cristianos es que tienen la capacidad de ser vituperados por el nombre de Cristo. O sea, nosotros estamos
preparados, condicionados para aguantar vituperio por causa de nuestro Señor, sufrimientos por causa de nuestro Señor. Y Él dice, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el Espíritu de Dios reposa sobre cada uno de ustedes. Ciertamente, de parte de ellos, los que te vituperan, Él es blasfemado, pero por vosotros Él es glorificado. Así que, dice Pedro, no padezca ninguno de ustedes por mentiroso, por soberbio, por entrometerse en lo que no le pertenece. Pero si padece por cristiano, y ahí es donde menciona la palabra cristiano, si padece por cristiano, glorifique a Dios por ello. Bendito sea su nombre para siempre. La próxima pregunta que usted debería dominar en este contexto, teología sistemática, el cristianismo, es ¿dónde nace el cristianismo? Cuando el cristianismo nace, el imperio dominante era el imperio romano. Inclusive cuando nace nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Habían pasado varios imperios. Usted se acuerda porque ya lo hemos discutido. El último imperio que llevó al pueblo de Israel a un cautiverio fue el babilónico, luego vinieron los medos y los persas, luego vino el imperio de los griegos, luego vino el imperio de los romanos. El imperio de los griegos se divide entre sus 4 generales, ¿verdad que sí? Los 4 generales de Alejandro el Grande, que era Lisimaco, Casandro, Ptolomeo y Seleuco, y ellos tomaron la tierra hasta que se levantó el general Pompeyo de parte del ejército romano y conquistó toda la tierra conocida de aquel entonces. Y en este ambiente, bajo el imperio de Roma, nace nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Roma, como país dominante o como imperio, tenía 3 ciudades importantes. La primera era Roma, la segunda era Alejandría y la tercera era Antioquía de Siria. Y fue en Antioquía de Siria, según Hechos 11:26, donde a los seguidores de Cristo se les llamó cristianos por primera vez. Antioquía de Siria. Y en ese lugar, en Antioquía de Siria, fue donde se reconoció a aquellos hombres que seguían a Jesús como sus seguidores. ¿Qué es un cristiano? Alguien que sigue a Jesús. Sigue su vida, sigue su ejemplo, sigue su testimonio, sigue su fe, guarda su palabra. Si usted dice, yo soy cristiano porque yo voy a la iglesia, ir a la iglesia simplemente no te hace cristiano. O yo soy cristiano porque yo canto en el coro de la iglesia. Cantar en el coro de la iglesia no te hace cristiano. Yo soy cristiano porque predico el evangelio. Ni siquiera predicar el evangelio te hace cristiano. Y ahora mismo, hoy día, ser cristiano es casi una moda. Pero es más que ser una moda. Es un estilo de vida. Es un patrón de conducta ético, moral, que tiene que ver con principios, que tiene que ver con leyes que gobiernan la vida de ese hombre. Y esas leyes tienen que ver con la integridad, tienen que ver con la justicia, tienen que ver con la santidad, tienen que ver con la fe, tienen que ver con el amor, tienen que ver con la templanza, tienen que ver con las buenas conductas, tiene que ver con el buen trato a tus semejantes, tiene que ver con la misericordia, tiene que ver con la piedad. Gloria a Dios. Así que ser cristiano no es cualquier cosa. ¿Cuál es el fundamento del cristianismo? Bueno, pues el fundamento del cristianismo es Cristo. Así de sencillo. Cristo es el fundamento del cristianismo. Juan 5:24, el Señor dice, de cierto os digo, el que oye mis palabras y cree al que me envió, tiene vida eterna. No vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Eso lo dijo Jesús. El que oye mis palabras, y se fue más profundo Jesús cuando dice, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que oigan su voz vivirán. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? El Señor le está diciendo que en el contexto del cristianismo, la sustancia del cristianismo es Él y escuchar su voz. El que oye mis palabras y cree al que me envió. ¿Quién fue el que envió a Cristo? El Padre. El que me oye a mí y cree al que me envió tendrá vida eterna. No vendrá condenación, no importa la situación en la que esté pasando. Esa persona ha sido transicionada de muerte a vida. Gloria a Dios. En Juan 14:13 hay un texto muy bonito. Todo lo que pidiera el Padre en mi nombre
se lo haré, dice Jesús, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Juan 14:13. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, vaya agarrando, gloria a Dios, el que oye la voz de Jesús y el que pide al Padre en el nombre de Jesús, yo se lo daré, dice el Señor. También dice, y si algo pidiere en mi nombre directamente, también yo se lo haré. Por eso nosotros cuando oramos, nuestras oraciones al final es en el nombre de Jesús. Oramos al Padre en el nombre de Jesús. Eso es uno de los fundamentos del cristianismo y forman parte de la práctica de la oración. Porque no vine a inventarme una doctrina ni a crearte una teología. Te estoy diciendo verdades que deberías tomar en cuenta y que deberías analizar. Marcos 16:17, Jesús dice, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Otra vez, en mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes si fuera necesario. No es que los cristianos andan por ahí agarrando serpientes en las manos. Y si bebieren cosas mortíferas en mi nombre, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos en mi nombre y los enfermos sanarán. Qué hermoso es el cristianismo. Qué hermosa es la fe de los cristianos. Y en Hechos capítulo 4, versículo 11, Pedro habla de Jesús y él dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Pedro dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores. 4:11 y 12 de Hechos. Es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, está hablando con los judíos, pero que ahora ha venido a ser cabeza del ángulo, la piedra principal de la construcción. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres. No hay otro nombre, repito, ni Pedro, ni María, ni Mahoma. No hay otro nombre, no hay otro nombre, ni Miten Aarón, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que se pueda manifestar la teología de la salvación que no sea Jesucristo. El sótero, la soteriología, la salvación de la humanidad, no hay otro nombre. Por eso cuando una persona acepta o decide formar parte de esta estructura que llamamos y que conocemos como cristianismo, el paso principal para iniciarse en el cristianismo es confesando a Cristo con su boca y creyéndolo en su corazón, porque es que no hay otro nombre. Teológicamente hablando, bíblicamente hablando, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que nosotros podamos ser salvos. Entonces uno se sigue preguntando, ¿por qué Cristo es tan importante? Porque Él es la esencia, Él es el fundamento de nuestra fe. Pero esta fe que se manifieste en el Nuevo Testamento tiene su fundamento en el Antiguo Testamento. Me explico. No es que estamos inventando esto en el tiempo neotestamentario. Esto tiene una raíz antiguo testamentaria. En Génesis 3:15 hay una expresión de Dios, del Todopoderoso, donde deja ver la manifestación futura de Jesús como el Mesías o el Cristo. En Génesis 3:15 el Señor dice, pondré enemistad entre tú y la mujer. Está hablando con la serpiente que había hecho caer a Adán y a Eva. Entre tú y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y ahí, hablando de simiente, está escondido el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él es la simiente de la mujer. Acuérdese que no pluraliza, porque hubiese dicho entre tus simientes y las simientes suyas. No, estaba hablando de una guerra que se ejecutaría entre Jesús, nuestro Señor y Salvador, contra el príncipe del mal para arrebatarle de las manos el mundo que él había conquistado para sí. Y Dios dice, Dios de la promesa, la simiente de la mujer te pisará la cabeza, tú le morderás el pie. ¿Cuándo Satanás le mordió el pie? Cuando Jesús muere en la cruz del Calvario. ¿Cuándo Cristo le pisa la cabeza? Cuando muere
por nosotros y resucita por causa de nosotros. Esa es una promesa que es uno de los fundamentos del cristianismo. En Génesis 22:15 hay un texto que usted tiene que leer conmigo. Génesis 22:15 dice: y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Eso fue Dios hablando con Abraham luego de subir al monte donde estuvo al punto de sacrificar a Isaac y donde en sentido figurado lo sacrificó. Y Dios dice: mira, lo que tú has hecho es tan poderoso, tu nivel de obediencia es tan elevado, que yo he jurado por mí mismo que te voy a bendecir. Oh, Dios mío, esto es demasiado poderoso. Bendecir, la palabra para bendecir es una palabra griega. Hay dos palabras, una griega y una hebrea. La palabra griega es eulogio, que se traduce como hablar bien de. Dios le está diciendo: estoy jurando por mí mismo que hablaré bien de ti. El punto es que cuando Dios habla bien de una persona, hermano, lo que Dios dice se tiene que cumplir. Y por eso los dichos de Dios son bendiciones para el hombre. La otra palabra es ubrajá, que también tiene que ver con una declaración que se manifiesta positivamente sobre aquel que está siendo bendito. Pues el Señor le dice: por cuanto tú no me rehusaste tu único hijo, el que tú amas, que en este momento era una representación espiritual de lo que era el Mesías, por cuanto tú no me lo rehusaste, Dios dice: yo he jurado por mí mismo que te voy a bendecir. ¿Por qué Dios juró por sí mismo? Era como poniéndole un sello a Abraham para que él entendiera que lo que él estaba diciendo en ese momento nunca se iba a devolver. Porque no encontrando a otro mayor por quien jurar, dice las Escrituras, Dios juró por sí mismo. Y él dice: he jurado por mí mismo porque no hay nadie mayor que yo. Me pongo yo mismo como garantía de este juramento que te voy a bendecir. Y que en tu simiente voy a bendecir todas las familias de la tierra. Otra vez, no pluraliza, singuliza. Está diciendo en tu simiente, o sea, en lo que viene de ti, Abraham, en las generaciones que vienen a partir de ti, voy a bendecir a todas las familias de la tierra. ¿De quién estaba hablando? Del Mesías, de Jesús. Poderoso, ¿verdad? Génesis 49:10. Entonces encontramos a Jacob, cuando está bendiciendo a sus hijos, y que llegó a la bendición de Judá. Y Jacob, bajo la inspiración del Señor, le dice a Judá: no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Es otra referencia profética de Jesús, del Mesías. Silo le llamó. Le está diciendo a Judá: los reyes saldrán de Judá, pero los reyes saldrán de Judá hasta que venga Silo. Ustedes van a tener una continuidad de reyes, pero el reino va a desembocar en Silo. Y cuando Silo se manifieste, en él se congregarán los pueblos. ¿De quién está hablando, hermano? De Jesús, de Cristo. Entonces, en Cristo se congregarán los pueblos. ¿Y qué es lo que está sucediendo hoy día? Los pueblos se congregan alrededor de Jesús. Y en su manifestación final será mayor. Gloria a Dios. Poderoso, ¿verdad? Y en Deuteronomio 18:15 al 19, el Señor le habla a Moisés, y Moisés le dice al pueblo: profeta como yo de entre vuestros hermanos, el Padre os levantará. Y Dios le dice a Moisés: profeta como tú de entre tus hermanos les levantaré. Él les dirá mis palabras que salen de mi boca, pero el que no oiga la voz de ese profeta será desarraigado del pueblo, será cortado del pueblo. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? Moisés está diciendo, Moisés es considerado el profeta más grande que ha tenido el pueblo de Israel en todas sus generaciones. Y Moisés dice: profeta como yo de entre tus hermanos les levantaré. El que no lo oiga será cortado. Y ahí entonces está la unción profética del Mesías. El Mesías tenía que tener 3 unciones. La palabra Mesías, eso es lo que significa ungido, que en griego es Cristo. Mesías es la palabra hebrea y Cristo es la palabra griega.
Pues el Mesías tenía que cumplir las tres áreas más importantes en el pueblo de Israel: el sacerdocio, la profecía y el gobierno. O sea, el Mesías tenía que tener sacerdocio, el Mesías tenía que tener profecía y el Mesías tenía que tener gobierno. El problema es que el sacerdocio salía de Leví y el gobierno salía de Judá. Y una persona no podía ser de los dos pueblos a la vez. Un sacerdote podía ser profeta, un rey podía ser profeta, pero un rey no podía ser sacerdote y un sacerdote no podía ser rey. Entonces, para que un Mesías cumpliera los requisitos mesiánicos para ser el Mesías o para ser el Cristo, tenía que haber sucedido algo tan sobrenatural, que sea sacerdote, que sea profeta y que sea rey. Entonces, aquí se encontró una cuestión teológica que se resolvió hace mucho tiempo, gloria a Dios. Porque el sacerdocio de Jesús no es levítico, es superior al levítico. En el Salmo 110, si no me equivoco, el Señor dice que Dios levanta a un sacerdote y que le hacía sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y en el libro de Génesis, cuando encontramos a Abraham ofreciendo los diezmos, dice que le entregó los diezmos a Melquisedec, el sacerdote del que se habla en el Salmo 110. Melquisedec era rey de Salem. Salem es ciudad de paz, que en aquel tiempo no había sido conquistado porque todavía no se habían levantado las tribus de Israel. El que existía era Abraham. Posteriormente, Salem fue Jerusalén, la ciudad del gran rey. Pero ahora el sacerdote y el rey, que era Melquisedec, gobernaba Salem, y cuando Abraham venía con el botín de haber peleado contra Kedorlaomer y contra los reyes de la tierra de aquel entonces para rescatar a su sobrino Lot, Abraham le presentó los diezmos de todo lo que traía a Melquisedec. Y aquí sucede algo espiritual y teológico muy grande, porque cuando Abraham le entregaba los diezmos a Melquisedec, el rey de Salem, espiritualmente hablando, en Abraham estaba entregando los diezmos Leví. El autor de los Hebreos menciona esto, porque Leví estaba en los lomos de Abraham. Se dice, así es que se dice escrituralmente, en los lomos de Abraham estaba Leví y estaban las 12 tribus. Todas las tribus de Israel estaban en los lomos de Abraham. Como también en los lomos tuyos, por ejemplo, están tus generaciones. Tus generaciones están sobre tus lomos, están en ti, forman parte de tu naturaleza. Así que cuando Abraham presentó los diezmos delante de Melquisedec, no solamente estaba diezmando a Abraham, sino que también estaba diezmando Leví, la tribu sacerdotal que recibiría los diezmos. Así que Melquisedec en su sacerdocio era mayor que el sacerdocio levítico. ¿Te das cuenta? Gloria a Dios. Así que tenemos un sacerdocio superior. Por eso en el Salmo 110 Dios le entrega a Jesús el sacerdocio de Melquisedec. Inclusive alguna gente dicen que Melquisedec era una especie de teofanía y de antropomorfismo. O sea que Melquisedec era el mismo Jesús. Y otros dicen que Melquisedec era Sem, el hijo de Noé, que estaba muy avanzado en día y que portaba esa unción, y que de la línea de Sem, usted sabe que también viene la línea mesiánica. El punto es que Jesús tenía el sacerdocio de Melquisedec, pero entonces era profeta según la línea de Moisés, profeta como yo de entre vuestros hermanos os levantaré. Y era de la línea de Judá, de Belén de Judá, de la línea del rey David. No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Y la descendencia de David, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Así que las tres unciones, tres manifestaciones que tenía que llenar el Mesías se cumplían en Jesús. Por eso es que Jesús llena todo el requisito en el Antiguo Testamento. Y no solamente llena el requisito del Antiguo Testamento, sino que se revela en el Nuevo Testamento, y por eso Él es nuestro Cristo. Y por eso la fe de nosotros gira en torno a Él. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Y en el mismo capítulo 9 de Isaías dice que su nombre es admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Por eso es que en el nombre de Jesús echaremos fuera demonios. En el nombre de Jesús hablaremos nuevas lenguas. En el nombre de Jesús tomaremos en las manos serpientes. Si bebemos cosas mortíferas, no nos harán daño, porque su nombre es poderoso. Entonces, de este nombre de Jesús es que nace el cristianismo o el mesianismo, porque
la palabra Cristo y Mesías son las mismas palabras, significa ungido. Jesús el Mesías o Jesús el Cristo. Yeshua el Mesías o Jesús el Cristo. Y entonces encontramos dos líneas de pensamiento similares y a la vez diferentes, pero que forman parte del mismo orden espiritual en nuestra fe y que no deberían estar divididas. Por ejemplo, encontramos los mesiánicos, que son seguidores de Cristo desde una dimensión hebraica, es decir, que sirven al Señor tomando muy en cuenta las raíces y los fundamentos hebreos, y que los respetamos y los queremos mucho, gloria a Dios. Y que inclusive son personas con las que yo comparto, porque ellos no tiran por el piso el nombre de nuestro Señor y Salvador, al contrario lo exaltan con sus enseñanzas, con sus fundamentos, aunque algunos de ellos exageran un poquito, porque en todas partes encontramos gente fanática dentro de la iglesia cristiana, con niveles de fanatismo muy elevados, y por eso nosotros no crucificamos a todos los cristianos. Entonces también entre los mesiánicos hay gente que se da un poco fanático, pero exageradamente, y que viven diciendo un montón de cosas que lo que hacen es que confunden a la gente, pero por ello yo no voy a crucificar a todos los mesiánicos, porque hay mucha gente seria. Yo a esa gente le entrego el púlpito para que ministren, y somos muy edificados cuando escuchamos las palabras que salen de sus bocas. Pero también está la línea cristiana, que es la que es un poquito helenista. Cuando digo helenista, es que su nivel de teología es un tanto griego. El nivel de la teología mesiánico se fundamenta en las raíces hebreas, que es preciosísima. Y el nivel de teología de los cristianos, en el caso mío, es un tanto helenista, un tanto griega. Si alguien pudiera ligar los dos niveles, eso sería preciosísimo, pero muy hermoso, gloria a Dios. Si usted pudiera tomar lo mejor de cada uno de los niveles, pero las dos escuelas de pensamiento son preciosas y son poderosas. ¿Por qué digo que es un tanto helenista? Porque cuando Cristo nace en el pueblo de Israel, uno de los idiomas principales que se hablaba era el griego. Específicamente ese griego se le llamaba el griego koiné. También se hablaba el arameo y también se hablaba hebreo. Acuérdense que cuando Alejandro el Grande conquistó todas las regiones, helenizó, o sea, influenció con su lenguaje, con su filosofía y con su teología también en sí, todo el mundo de aquel entonces. Entonces, por eso cuando Cristo nace, encontramos que se escribe el Nuevo Testamento y se escribe en el idioma griego, aunque con muchas manifestaciones del hebreo. Entonces, el cristianismo tiene esa influencia griega, no obstante, nunca separada de los principios espirituales, sino por el idioma. Ahora, el mesianismo tiene la influencia completamente hebrea, y son dos líneas que se desprenden desde este contexto que estoy hablando del mismo cristianismo. Y por eso compartimos y por eso hablamos. No son dos escuelas diferentes, son la misma escuela con el mismo enfoque, aunque utilizando palabras diferentes. Y no deberíamos estar separados, no deberían estar distantes, gloria a Dios. Hay una canción de Marco Vidal que me llama mucho la atención y ya yo voy a terminar. Mañana continuamos. Acuérdense que estamos estudiando teología sistemática. En su canción Marcos Vidal dice: se construyen grandes empresas en el nombre de Jesús, nuevos héroes cristianos en honor de multitud. Todo está bien calculado, calidad profesional. Cuanto más alto lleguemos, más podremos conquistar. Y qué noble sentimiento, pero qué contradicción, que sirviendo al Maestro nos traicione el corazón y caigamos en la trampa de la torre de Babel, que nadando en abundancia olvidemos nuestra fe y que el Verbo se hizo carne, descendió de la luz, su camino fue aquí abajo y entregó su juventud. ¿Y cuánto resistiremos la mirada de Jesús dibujada en el recuerdo de una cruz? Y él sigue diciendo, esa canción me encanta: nos traicionan, nos seducen más las luces y el impacto emocional, las respuestas de las masas y el carisma personal, que lo puro y verdadero escondido en un rincón.
Nos seduce más la fama que el calor del corazón. Yo prefiero estar más cerca de la cruel necesidad y llorar con los que lloran y ofrecerles la verdad y aprender a ser cristiano a la nube de un hogar y tener algún amigo que me ayude a recordar que el Verbo se hizo carne, descendió de la luz. Su camino fue aquí abajo y entregó su juventud. ¿Y cuántos resistiremos la mirada de Jesús dibujada en el recuerdo de una cruz? Aleluya. Wow, esa alabanza es preciosa. Debes escucharla. Ser cristiano, hermano, es más que ir a la iglesia. Hoy día, la gente cuando piensa en el cristianismo, principalmente muchos líderes, lo que están pensando es en las masas. Y las masas son importantes, pero también aquellos que no llaman tanto la atención son importantes. Y la esencia de este evangelio radica en lo que estudiamos ayer, la verdadera religión. La religión pura y sin mácula, la fe pura y sin mácula, es visitar a los huérfanos, a las viudas, es decir, tener misericordia de nuestros hermanos en sus tribulaciones y guardarnos de contaminación del mundo. Que Dios te bendiga mucho, que Dios te guarde. Oremos. Señor Todopoderoso, gracias. Gracias porque me permites enseñar tu palabra, Dios. Esta semana la hemos tomado para estudiar teología sistemática y hoy hemos tratado este tema tan interesante y tan importante. Bendice a mis hermanos. Padre, cualquier criterio que le choque en su mente y en su corazón, que tengan la capacidad de echarlo a un lado, Dios, pero que crezcamos. La visión es crecer, la visión es avanzar, la visión es amarte a ti sobre todas las cosas. Guarda nuestras generaciones, Señor, guarda tu iglesia, guarda tu pueblo. Mira aquellos que no te sirven, Dios mío, que puedan entrar en el conocimiento de la verdad, que te confiesen como Salvador de sus vidas. Aleluya. Mira a los hermanos de la congregación en la que tú me has puesto como ministro y sacerdote. Dios, bendícelos. En este tiempo de cuarentena, Padre, que ellos se puedan preservar en integridad y en justicia, y que cuando esto haya terminado, todos puedan estar firmes en la fe, en el testimonio, en la justicia y en la verdad. Y que por el contrario, cuando este periodo haya terminado, Señor, la iglesia haya crecido, Dios mío, y hayamos ganado nuevas almas para el reino tuyo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, mis hermanos. Dios le bendiga a todas las personas que se han conectado. Gloria a Dios. Les amamos en el amor de Cristo. Fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza. Que Dios te bendiga.